Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de Comités Técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con la temática titulada Sesión 2, Papel de los Comités Técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo frente al acoso sexual. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que pueden tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el doctor Anderson Parra Hernández. Él es médico y psicólogo, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en la salud ocupacional, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctor Parra, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Paola. Un saludo para ti, para las más de 200 personas que ya se van conectando a este encuentro educativo virtual sincrónico, donde vamos a hablar alrededor de esos temas en seguridad y salud en el trabajo que son fundamentales para nuestra organización. Hoy en esta sesión 2 hablaremos del papel de los comités técnicos del sistema de gestión frente al acoso sexual. Es la segunda sesión de esta ruta de conocimiento de 10 encuentros educativos a lo largo de este año y esperamos que sea muy productivo para todas las personas que se conectan. Asimismo, recordarles que yo estoy pendiente del chat. Paola también estará trasladándome las preguntas para que podamos dar respuesta a todas esas necesidades que tienen alrededor de esta temática. Entonces, sin más preámbulo, Paola, podemos hacer esa evaluación de sondeo para saber cómo empezamos este encuentro educativo. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Iniciamos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. El acoso sexual en el ámbito laboral se considera A, una situación de convivencia a mediar, B, un malentendido a aclarar, C, un delito a sancionar. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, una situación de convivencia a mediar, 6%. B, un malentendido a aclarar, 0%. C, un delito a sancionar, 94%. Continuamos con nuestra segunda pregunta.
¿Qué debe hacer el Comité de Convivencia Laboral frente a una queja de acoso sexual? A. Tramitar la queja de acoso laboral y llegar a acuerdos. B. Escalar y apoyar a la víctima en la denuncia. C. Citar a las partes y buscar la conciliación. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A. Tramitar la queja de acoso laboral y llegar a acuerdos, 21%. B. Escalarla y apoyar a la víctima en la denuncia, 66%. C. Citar a las partes y buscar la conciliación, 14%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es la función principal del Comité de Convivencia frente al acoso sexual laboral? A. Preventiva, instaurar protocolos para evitar su ocurrencia. B. Correctiva, investigar su ocurrencia y emitir sanciones. C. Sancionatoria y juzgar al investigado. 15 segundos y conocemos resultados. Son los resultados. A. Preventiva, instaurar protocolos para evitar su ocurrencia, 74%. B. Correctiva, investigar su ocurrencia y emitir sanciones, 21%. C. Sancionatoria y juzgar al investigado, 6%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Anderson Parra. Muy bien, muchas gracias, Paola, por ese apoyo al aplicar esta encuesta de sondeo. Eso nos va a permitir conocer esos saberes previos con los que llegamos y consolidar también unos mensajes claves que yo digo para llevar a la casa. Y en este encuentro educativo quiero que empecemos por una frase que se encuentra en nuestra cartilla para la intervención del acoso sexual y acoso laboral en los entornos de trabajo, que la encontramos en nuestro espacio de Posipedia, que encontrarán referenciados al final y que hace parte de la bibliografía básica de este encuentro, y es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados, como están, de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este hace parte del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es importante, y lo quiero traer para este encuentro educativo, porque tenemos que ser conscientes, sensibilizar y educar alrededor de que el acoso sexual afecta esa dignidad y esos derechos que nos hace a los hombres y a las mujeres seres humanos. Y entonces, cuando estamos cometiendo o participando o permitiendo o favoreciendo o ignorando actos de acoso sexual, pues estamos de cierta forma favoreciendo esa violación a la dignidad y a los derechos humanos. Y es un llamado a comportarnos todos fraternalmente como seres humanos y que convivimos particularmente en un ambiente de trabajo, en un ambiente laboral. Este es el contenido para este segundo encuentro educativo. Vamos a hablar de la definición de acoso sexual y lo vamos a diferenciar o lo vamos a comparar con el acoso laboral. Luego vamos a hablar de algunas formas y expresiones de ese acoso laboral sexual o ese acoso sexual laboral. Hablaremos del marco normativo que regula el acoso sexual como delito, y ese es uno de los mensajes grandes que debemos llevarnos de este encuentro educativo. El acoso sexual se considera un delito y como tal debe abordarse el papel y las responsabilidades que tiene nuestra ARL y cómo podemos solicitar el apoyo por parte o la asistencia técnica de nuestra aseguradora de riesgos laborales, las responsabilidades y las obligaciones de los empleadores frente a esa gestión, y a partir de ahí el papel de los comités técnicos del sistema de gestión, y particularmente hoy nos centraremos en un comité fundamental que es el Comité de Convivencia Laboral. ¿Y qué debe hacer? Porque en muchos de nuestros encuentros o asesorías con nuestras empresas nos preguntan qué debe hacer el Comité de Convivencia Laboral frente a una situación de acoso sexual, para finalmente emitir unas recomendaciones muy puntuales frente a la construcción de esa ruta que todas las organizaciones deben de hacer frente al acoso sexual en el ámbito
del trabajo. Los objetivos entonces se van a enmarcar en primero esclarecer y tener muy en cuenta las definiciones entre acoso laboral y acoso sexual, porque eso nos va a permitir comprender cómo se debe abordar cada uno, que si bien hay acciones comunes, hay situaciones en las que se parecen, hay situaciones y aspectos muy puntuales que los diferencian y que marcan radicalmente la diferencia en su abordaje. El segundo objetivo de este encuentro pues es reconocer la importancia y las responsabilidades que tenemos todos dentro de una organización frente a la prevención del acoso sexual y finalmente aclarar un poco esas dudas o esos cuestionamientos que tenemos alrededor del manejo de las situaciones de acoso sexual en nuestras organizaciones, y acá también invito al cumplimiento de ese objetivo a los ya más de 300 participantes de este encuentro educativo a que vayan formulando sus preguntas para ser respondidas al final del mismo. Entrando en materia, entonces, tenemos que hablar de esa definición de acoso sexual. Estamos si se quiere, desde el año pasado estrenando una ley, la ley 2365 del 2024, y en su artículo 2 nos trae la definición de acoso sexual. Esta ley es bueno que la tengamos en cuenta, es bueno que la tengamos en la actualización de la matriz legal de nuestro sistema de gestión, porque es una ley que se emite de parte del Congreso para la prevención, intervención y manejo del acoso sexual en dos entornos muy importantes: el entorno laboral y el entorno de las instituciones de educación superior. Pero hoy nos vamos a centrar en esa gestión del acoso sexual en nuestras instituciones laborales, es decir, en nuestro entorno laboral. Y esa ley, en su artículo 2, como les decía, nos define el acoso sexual como cualquier acto que busca la persecución, el hostigamiento o el asedio con un carácter sexual, lascivo o libidinoso, y que se manifiesta en unas relaciones de poder que suelen ser de orden vertical u horizontal, y que hay unos factores asociados como son la edad, el sexo, el género, la orientación o la identidad de género, y hay que hacer esa diferenciación, la posición laboral, social o económica, y que se da una o varias veces en contra de una persona en el contexto laboral. Entonces, esta es la definición textual de la ley, pero yo tengo ese subrayado porque debemos señalar aspectos fundamentales. El primero es que se busca un hostigamiento, un asedio, es decir, poner a la persona en una situación incómoda con una connotación sexual, lasciva o libidinosa. Es decir, yo estoy haciendo acciones y los actos no son solo físicos, tenemos diferentes actos y los vamos a ver, en el que yo intimido a una persona, le genero incomodidad, le genero disconfort. Y esto es muy importante porque ese disconfort es muy subjetivo. Entonces el abordaje de ese acoso sexual pues debe partir de que yo debo entender que lo que para mí no puede generar disconfort, para otra persona sí. Y por eso partía de la frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pensar en el derecho de la otra persona de disfrutar un ambiente laboral que sea agradable. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque en nuestras organizaciones solemos tener una confluencia en muchas generaciones, es decir, personas con diferentes edades, diferentes contextos culturales, diferentes contextos sociales, diferentes realidades e historias de vida, pero lo que hay que sensibilizar es que soy yo quien debo pensar en mi actuar y no cómo afecta al otro, y no el otro quien debe acomodarse a mi contexto cultural, porque uno ve que dice, no, pero es que en mi contexto, en mi realidad, siempre me trato así, o siempre esto es habitual, o eso hace parte de las bromas y el relacionamiento habitual mío como persona. Esa no puede ser una excusa para caer en una situación de acoso sexual. Luego, el siguiente elemento es el orden vertical o horizontal, es decir, de jefe a inferior o viceversa, o en un par, y este es un elemento muy importante que se da una o varias veces. ¿Y por qué resalto este elemento de una o varias veces? Porque cuando lo comparo con la definición de acoso laboral, que el acoso laboral lo encontramos en la ley 1010 de 2010,
ese sí lleva, perdón, de 2006, ese sí lleva más tiempo, nos habla de una situación persistente y demostrable. Y entonces, para entenderlo mejor, a mí me gusta hacer esta comparación con el acoso laboral, es que el acoso sexual, si se presenta una sola vez, es suficiente para hacer todo el proceso que se debe hacer y el abordaje que exige ese acoso sexual, mientras que el acoso laboral permite más una situación de mediación, una situación de demostrar si ocurrió de forma aislada por un hecho que se desbordó o si es una situación permanente, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio de comparación, pues también vemos unas similitudes y es que puede darse entre un superior jerárquico y un inferior o viceversa, o un compañero de trabajo. Y acá otra dificultad, otra diferencia. En el acoso sexual hablamos de una persecución, de un hostigamiento, un asedio que incomode o genere disconfort en la otra persona, mientras el acoso laboral busca una desmotivación e inducir a la renuncia, ¿cierto? Y entonces esas diferencias que pueden ser sutiles, pues nos hacen pensar que el objetivo es diferente, la situación es diferente y por ende el abordaje debe ser un poco diferente. Retomando entonces esa definición de acoso sexual, es muy importante que trabajemos en nuestras organizaciones. Yo sé que a estos encuentros educativos en los que ya vamos llegando a 400 personas y eso me genera mucha emoción porque vamos impactando a todo lo largo de Colombia, los motivo a que sigamos conectándonos. Es importante que tengamos estas definiciones, que tengamos estas manifestaciones, esas expresiones que se pueden constituir en un acoso sexual para hacer toda esa tarea de sensibilización en nuestras organizaciones. La primera es la conducta verbal, es tal vez una que conocemos o es muy frecuente o es fácil de identificar y son comentarios ofensivos, insinuantes, que generan incomodidad en una persona y que tienen una connotación sexual. Entonces, algunas personas se justifican en el famoso piropo, pues ese piropo se puede considerar un acto de acoso sexual de la variabilidad de conducta verbal. Y ahí ve uno algunas excusas. No, es que yo a ella nunca la toqué, pero ese acto de verbalizar un comentario que generó incomodidad, así no fuera un comentario ofensivo, pero que generó incomodidad, puede interpretarse como un acoso sexual. También la conducta no verbal, entonces hace un contenido sexual ofensivo, quede explícito, un acercamiento, pues eso también puede interpretarse como acoso sexual. La conducta física, que es tal vez la que más conocemos, entonces las manifestaciones físicas no consentidas, una caricia, un acercamiento con intención sexual y demás, que buscan esa intimidación y además otro tipo de acciones dentro del acoso sexual, como obligar a las personas a tomar conductas, otras situaciones que puedan tener de nuevo esa definición que veíamos acá anterior de hostigamiento o asedio con un carácter o connotación sexual o lasciva. ¿Esto cómo lo entendemos mejor? Pues en el 2023, hace 2 años, el Ministerio del Trabajo emitió la circular 026 de 2023 y esta circular me gusta mucho evocarla porque en uno de sus contenidos retoma algunas expresiones que son de acoso sexual y que podemos utilizar en nuestras organizaciones para traducir esa definición un poco teórica del acoso sexual a ejemplos claros que puedan utilizar nuestros trabajadores y que se interpretan entonces o que pueden dar lugar a una situación de acoso sexual. Entonces ahí incluimos, por ejemplo, esas observaciones sugerentes o desagradables o no necesariamente que generen desagrado, pero comentarios sobre la apariencia, el aspecto, la condición sexual, la orientación de la persona, es decir, hacia quién se siente atraído o la identidad de género
que es cómo yo me identifico, pues hacer observaciones, comentarios en ese sentido se puede interpretar como situación de acoso sexual. También dentro de ese, los comentarios o abusos deliberados y de contenido libidinoso, comentarios denigrantes que hacen sentir a la persona afectada por su apariencia en el vestir, gestos obscenos, silbidos, miradas que se puedan interpretar como lascivas o impúdicas, arrinconar, esta es muy frecuente, de hacerme el que el espacio es estrecho o generar contacto físico deliberado que busca hacer sentir incómoda a la persona y que no era necesario ni producto de la accidentabilidad, pues es otra de las formas o expresiones de acoso sexual, también muy frecuente en ciertos sectores, las bromas sexuales que hacen parte incluso de la cultura, pero que generan incomodidad y que hay que empezar a atacar los arrinconamientos, las preguntas sobre la vida sexual, sobre la vida íntima, sobre las relaciones de pareja, descripciones en ese sentido, el contacto físico no solicitado, ¿cierto? También muy frecuente las invitaciones, las insinuaciones por ejemplo, vía WhatsApp, vía teléfono, en ese sentido sexual que aunque no ocurran en el contexto del trabajo, porque puede ser que ocurran en el horario extralaboral, pero que entre esas dos personas el único vínculo es laboral y que por ende una de ellas obtuvo ese número en el contexto del trabajo, entonces se consideran situaciones o expresiones de acoso sexual laboral o en el contexto de la organización. Y así esta imagen es muy importante que la tengamos para hacer ese ejercicio de socialización y sensibilización a nuestros trabajadores que con mucha frecuencia nos dicen, no, pero es que esa no era mi intención, o se justifican de esa forma. Entonces debemos hacer ese ejercicio de sensibilización porque todas estas conductas pueden constituir situaciones de intimidación, de hostigamiento sexual que configuren un acoso sexual y que no es solo, y ese es el mensaje acá, no son solo las agresiones físicas, los tocamientos y demás, sino que hay una serie de situaciones que pueden llevar a ese hostigamiento. Entonces, entendiendo esa definición y estos ejemplos, tenemos que hablar que el acoso sexual laboral es un delito y eso es un aprendizaje fundamental porque el acoso sexual, una situación de acoso sexual se debe abordar como un delito y tenemos un marco normativo para ello. La ley 599 del 2000 ya configura el acoso sexual en cualquier contexto como un delito y la ley 1257 de 2008 pues amplía ese acoso sexual en el ámbito laboral y dice que es una de las formas de violencia contra las mujeres. Recordemos que la ley 1257 pues habla de toda esa prevención de las violencias basadas en género y la discriminación por razones sexuales o de género y nos dice en el artículo 29, que es el que precisamente modifica un poco la ley anterior y dice el acoso sexual, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad de las relaciones de poder o de relaciones del trabajo, acose, persiga, hostigue, asedie física o verbalmente a una persona sin consentimiento, pues puede incluir en situaciones de prisión. Entonces, este marco normativo es también retomado por la circular 026 de 2023 para hablar que una de las peores formas de discriminación es precisamente la violencia. Allí la ministra del Trabajo hace una reflexión alrededor de que la violencia pues es una discriminación hacia una persona porque genera un perjuicio en esa persona y que debe hacerse frente al acoso sexual un proceso penal de investigación y judicialización por la Fiscalía. Entonces ya desde esa circular también vamos identificando elementos que nos dicen, vengan, el acoso sexual en el contexto del trabajo es mucho más grave y tiene unas implicaciones mucho mayores que el acoso laboral.
¿sí? Y es así como debemos abordarlo. Entonces, antes de pasar al papel y la responsabilidad que tienen nuestra ARL y cambiar hacia ese segundo objetivo, esta comparación es muy importante. El acoso sexual es un delito, es una situación que debe abordarse como delito desde el momento en que ocurra y que ante una sola ocurrencia debe pasar directamente a sanción. Ese es el acoso sexual, mientras que el acoso laboral, definido en la Ley 1010 de 2006, es una situación que sí debe demostrarse, que se debe investigar a nivel de la organización y que debe demostrarse una persistencia que no fue un solo caso aislado y frente a la cual la organización tiene la acción de buscar mediar, de buscar intervenir, de buscar conciliar esas dos partes porque hay una que está generando sobrecarga en la otra, porque hay una que está intimidando a la otra, pero no con una connotación sexual. El mensaje es cuando aparece una connotación sexual lasciva o que genere incomodidad por esa razón, es muy clara la ley, ahora la 2365, pero con este marco normativo del que hablamos, de que es un delito y como tal se debe abordar. Teniendo entonces claro ese elemento que para mí es fundamental, hablamos del papel y las responsabilidades de los diferentes actores. El primer actor, pues sin lugar a duda, es la ARL. Estos ejercicios educativos hacen parte de esas responsabilidades que como ARL tenemos con nuestras organizaciones y es de dar atención, protección y prevención en temas de acoso sexual. La ley 2365 con la que empezamos hablando, pues en su artículo 10 nos habla de esas responsabilidades y nos dicen que a la ARL podemos solicitarle asesoría técnica y acompañamiento en el fortalecimiento de todas esas acciones para la prevención del acoso sexual en el contexto laboral. Y además nos habla de que debe seguir los lineamientos del plan transversal para la prevención y eliminación del acoso sexual. En este momento, desde la emisión de la ley el año pasado, en 2024, está por cumplirse el tiempo porque tiene un año el gobierno nacional a partir de la promulgación de la ley del Congreso para emitir los lineamientos de ese plan transversal para la eliminación del acoso sexual al que debemos adherirnos todas las ARLs, todas las empresas, porque es la prevención del acoso sexual en el contexto laboral. Y luego en el artículo 13, que es muy interesante porque habla de todas esas garantías de la protección a las víctimas, pues nos dice que las víctimas de acoso sexual en el contexto laboral pueden acudir a sus ARL para recibir la atención emocional y psicológica. Es decir, que frente a un acoso sexual que ocurre en el contexto del trabajo, la ARL debe asumir esas prestaciones asistenciales para la persona que fue víctima de este proceso. Y eso es muy importante, pues, porque llegamos a casos tan dramáticos como que se presente un acceso carnal, ¿cierto? Y cuando ya esto requiere una atención inmediata en urgencias, pero cualquier situación de acoso sexual en el contexto del trabajo, pues debe recibir atención emocional y psicológica por las líneas que tenemos en nuestra organización. Eso en la atención individual del trabajador, pero a nivel organizacional también la ARL apoya en la gestión organizacional de esa prevención del acoso sexual laboral. Esa es de forma grande las responsabilidades que tenemos como ARL y que me gusta traerlas acá porque también ustedes se pueden apoyar con nosotros para esos ejercicios de orientación de qué hacer en la gestión de casos y en la prevención del acoso sexual. Ahora pasando a las responsabilidades y obligaciones de los trabajadores, pues de forma general podemos decir que a los empleadores les toca prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual en el contexto laboral. Esta es una obligación que les asigna la ley de prevención del acoso sexual en su artículo 11, la ley 2365, pero cuando ampliamos cómo llevamos esto a la práctica, esto que puede sonar tan etéreo, tan
digámoslo, general, nos dice que debemos tener acciones en el cumplimiento de esas obligaciones. Y estos son los tips para que llevemos a nuestras organizaciones en qué tenemos que hacer para evidenciar que estamos efectivamente cumpliendo con esas responsabilidades y esas obligaciones. La primera es tener una política interna para la prevención del acoso sexual laboral. Entonces, se debe definir una política que hable de la prevención y la sanción, o incluso, si se quiere, el repudio hacia el acoso sexual, y que esa política se vea reflejada en sanciones explícitas como falta gravísima en el reglamento interno de trabajo, y no solo en el reglamento interno de trabajo, sino en los contratos laborales y civiles. Este civiles se lo agregué yo porque es muy interesante. Con la ley de acoso laboral, la ley 1010 de 2006, no se mencionaba mucho qué pasa con el acoso laboral en las relaciones de civiles, es decir, cuando tenemos personas que nos prestan los servicios. Sin embargo, esta ley 2365 habla que también en la prestación de servicios la empresa debe garantizar esas acciones para prevenir el acoso sexual frente a las personas que están prestándonos servicio en nuestras organizaciones, y que esa política pues además debe alinearse con protocolos y rutas de atención en la organización que sean ampliamente difundidos. Entonces, el primer elemento: en nuestras organizaciones debemos tener una política de prevención del acoso sexual, y además se debe difundir los protocolos y las rutas que deben seguirse frente a una situación de acoso sexual. Ese es el primero. A partir de ese protocolo, establecer desde la alta dirección unos mecanismos para atender, prevenir y brindar garantías de no repetición a los casos que se presenten de acoso sexual. Ojalá el énfasis, y por eso le pongo negrillas subrayadas, en la prevención. En las organizaciones lo que más debemos hacer frente al acoso sexual es la prevención, y eso parte de la definición de que es un delito, porque como lo vimos y como lo dice el siguiente punto, y es que se debe buscar garantías para que la víctima pueda acudir ante la Fiscalía General de la Nación. Como delito, el acoso sexual lo debe investigar la Fiscalía General de la Nación, y la organización debe brindar las garantías para que la persona pueda implementar la denuncia. Entonces, por ejemplo, en nuestros protocolos institucionales debe quedar que en el momento que se presente una situación de acoso sexual, la persona puede ir inmediatamente a reportar ante la Fiscalía el delito que está ocurriendo, sin que eso implique un abandono de puesto de trabajo. Esa es una recomendación técnica de buena práctica frente a ese cumplimiento de las garantías de la protección inmediata de la persona que sufre acoso sexual. También dentro de las acciones nos habla abstenerse de realizar actos de censura o de victimización, y acá la palabra clave que yo sugiero y que tengamos en cuenta es educarnos, entender que así vengamos de diferentes contextos culturales, vivenciales y demás. Tenemos que entender que no por eso podemos hacer sentir mal al otro, generarle intimidación o incomodidad, y que debe ser muy clara esa política y esa cultura organizacional en cero tolerancia a la intimidación sexual o a las situaciones de acoso sexual. Y finalmente, pues habla de la remisión inmediata de la queja o de las denuncias ante las autoridades competentes, y publicar las denuncias que se tienen, y ojalá, y acá viene un elemento también dentro de las obligaciones, pues activar los mecanismos para prevenir la ocurrencia. Entonces, frente a una situación de acoso sexual, toda la investigación debe seguir por parte de la Fiscalía, pero debemos pensarnos en nuestros comités técnicos qué acciones debemos tomar para que esto no se repita. En resumen, debemos en nuestras organizaciones, y es obligación de la alta dirección y de los empleadores, demostrar que se hacen actividades para sensibilizar, educar, prevenir y generar una cultura de cuidado y prevención del acoso sexual. Y cuando éste se manifiesta, se dan todas las garantías para que se investigue como un delito.
También en la circular 023 se nos habla de que las organizaciones deben hacer un progreso, una evolución progresiva hasta esa transversalización del enfoque de género, la diferencial intersectorial y de género, es decir, que todas las personas, independiente de su orientación sexual, de identidad de género, se sientan incluidas. Y acá vienen otros tips para nuestras empresas. Lo primero es la prevención, educarnos en conocer alrededor de la identidad de género, adoptar políticas, protocolos y rutas de atención, buscar y demostrar mecanismos en los que se elimina todo tipo de discriminación, y eso incluye una actualización de reglamento interno de trabajo que sancione ese tipo de prácticas discriminatorias. Ya lo veíamos, la discriminación se debe entender como una forma, la violencia se debe entender como una forma de discriminación y como tal sancionarla y abordarla. Prevención y corrección del acoso laboral. Cuando permitimos que un acoso laboral se perpetúe en el tiempo, esto puede llegar a un acoso sexual, porque vemos que tienen algunas similitudes. Lo que empieza como una presión para que una persona se aburra, para que sobrecargarlo, etcétera, pues se puede llevar hasta la agresión sexual o hacia la connotación sexual. Entonces, una buena prevención, la erradicación de la violencia basada en género y un mensaje que también digo mucho en mis encuentros educativos: ojo, debemos conocer muy bien la norma, pero la norma no es el techo, la norma es la base, es decir, la norma nos dice lo mínimo que debemos hacer, pero todas las acciones para lograr mejorar la equidad, lograr eliminar la discriminación y lograr sacar y repudiar de nuestras organizaciones el acoso sexual será bienvenido, porque eso hace parte de las acciones y de lo que debemos tomar para evitar esta situación. Entendidas esas funciones y responsabilidades, pues vamos a hacer un zoom en nuestros comités técnicos del sistema de gestión. Particularmente o de forma general, para todos los comités podemos socializar y debe quedar claro, primero, que el acoso sexual, como lo dijimos, es un delito. También a todos los trabajadores y a todos los comités se les debe socializar la ruta o el protocolo que tenemos en una empresa, en nuestra empresa, frente al trámite de situaciones que puedan constituir acoso sexual, y finalmente, o guiar y orientar a la víctima. Y también lo digo, el papel de nuestros comités no es ser juez. Yo no puedo decirle a un comité: vea, esto es una queja de presunto acoso sexual, dígame usted si es un acoso sexual. Esa no es la labor de los comités técnicos, es apoyar en esa gestión, y ahora vamos a hacer la ampliación en el comité de convivencia laboral. De forma general, desde su competencia, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el COCOLAB no deben ser ajenos a esas situaciones de acoso, deben promover medidas preventivas y de intervención general del riesgo. Lo he dicho en otros encuentros a los que los invita: el acoso laboral debemos pensarlo como el riesgo, una gestión del riesgo psicosocial no bien ejecutada, es decir, un riesgo psicosocial materializado, más aún un acoso sexual en el contexto laboral, y nos debe llevar a tomar acciones generales dentro de la organización. Pero este aspecto es clave, porque acá les quiero mostrar qué se hace como tal con la queja de acoso sexual. Entonces, en encuentros educativos previos, en la imagen que ven, es uno de los encuentros educativos que tuvimos el año pasado y que los invito a revisar, que es el protocolo de seguimiento a la recepción de quejas por acoso laboral, no sexual, acoso laboral. Entonces, nuestros comités de convivencia deben recepcionar esa queja, examinarla, citar a las partes, buscar llegar a acuerdos, ¿cierto? Es todo este protocolo que en nuestra ARL lo encontramos también en nuestra cartilla de manejo de quejas de acoso laboral, y que los invito a reflexionar, porque tiene un paso a paso también muy claro, muy sencillo, de cómo abordar las quejas de presunto acoso laboral. Pero acá lo importante es que ni este procedimiento ni este protocolo aplica para el acoso sexual. ¿Por qué? Porque el acoso sexual es un delito, y frente a un delito no hay nada que mediar ni conciliar. Y por ende, nuestro Comité de Convivencia Laboral, que es un ente
preventivo y conciliatorio de las situaciones de convivencia laboral, él busca mediar o conciliar dos partes en conflicto en una situación de presunto acoso laboral. Pero en un acoso sexual no hay nada que lidiar, no hay nada que mediar. Por ende, el comité de convivencia laboral no debe tramitar las situaciones de acoso sexual. Debe ir de inmediato a la alta dirección y se le debe aconsejar a la víctima, orientar a que haga la denuncia frente a la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, porque es un delito que debe investigar. Y ojo, comités de convivencia laboral, no nos enredemos. Dice, pero lo que escribe ahí parece que sí, parece que no, y entonces uno ve que los comités entran en esa disyuntiva. ¿Será que parece? Para mí sí es acoso sexual. No, para mí no. No se enreden. Una situación que es presuntiva de delito no les toca a ustedes. Remítenla para que haga la investigación. Si la fiscalía en su investigación dice que no era una situación de acoso sexual, se la retornan, pero los comités no deben dar trámite. Y ojo que cuando yo digo no deben dar trámite, es no someter a todo este protocolo de intervención las quejas de convivencia laboral, las quejas de acoso sexual. No someterlo a este protocolo, pero no es decir, no, yo no hago nada con esa queja. Ojo que eso es diferente. Someterlo a todo el protocolo de intervención es darle trámite, pero se le debe dar respuesta y se debe buscar a la víctima y se debe orientar en que se haga el proceso ante la fiscalía y notificar a la alta dirección quien debe gestionar esta situación. No se pueden quedar con la respuesta de solo no nos corresponde, porque estaríamos incluso actuando en un sentido de cómplices. Además que si identifican en este procedimiento, no tape solo la parte reactiva, donde no hay nada que mediar, pero sí, si nuestros comités se enteran de una situación de presunto acoso sexual en nuestras organizaciones, debemos de inmediato implementar medidas preventivas. ¿Qué está pasando en la educación de nuestra organización? ¿Qué está pasando en esas relaciones laborales? ¿Cómo se está dando esa comunicación? ¿Qué está ocurriendo en los conceptos o en las relaciones humanas? ¿Qué políticas tenemos? Y si dentro de esas políticas está la política de prevención del acoso sexual. Las normas de convivencia están claras. Ese reglamento interno de trabajo está actualizado. Esas actividades de orientación están actualizadas. Entonces acá quiero retomar un elemento para cerrar en ese segundo objetivo. Nuestros comités deben pensar frente al acoso sexual todo el tiempo cómo lo prevenimos, cómo educamos, cómo sensibilizamos, pero no tramitar esas quejas de acoso sexual, porque frente al acoso sexual no hay nada que mediar, no hay nada que conciliar. Peor error, uno de los peores errores que pueden cometer nuestros comités es frente a un acoso sexual citar a las partes, porque estoy exponiendo a una presunta víctima frente a su presunto agresor. Entonces no tenemos las habilidades para mediar esa situación. Yo no debo citar a las partes porque además estoy revictimizando a la víctima, valga la redundancia. Entonces por eso muy claro que partimos de la definición de acoso sexual como un delito y por ende cuál es la labor de nuestro comité de convivencia laboral, que allí sí es netamente preventivo. Frente al acoso sexual, la labor del comité de convivencia laboral, preventivo en la organización y inducir a la denuncia, escalar la situación porque no me compete. Situación de acoso laboral, sí me compete hacer prevención, hacer mediación, buscar conciliación entre las partes y lograr llegar a acuerdos. Acá, frente al acoso sexual, no hay acuerdo al cual llegar. Finalmente, entonces, es las recomendaciones para nuestras organizaciones de cómo construir esa ruta de actuación frente a una situación de acoso sexual. Ya hablamos que debemos tener medidas preventivas, que debemos tener una política, que debemos hacer actividades de sensibilización y educación y que debemos educar principalmente a nuestros comités y luego replicar esa información. Pero ¿cómo se establece la ruta? La ruta viene desde la alta gerencia.
alta gerencia debe tener claro que las situaciones de acoso sexual son un delito y como tal deben abordarse, y esa socialización se debe incluir en el plan de capacitaciones para todos los miembros de la organización. En esa divulgación se debe definir un protocolo, ojalá lo tengamos plasmado, socializado y publicado en nuestras carteleras institucionales, donde se diga claramente ante qué instancias se pueden denunciar situaciones de acoso laboral, porque esto ya, perdón, situaciones de acoso sexual, porque esto escapa al control de la organización. Vimos que lo debe investigar Fiscalía, entonces debemos dar el número de la policía, el 123, donde dan la orientación hacia delitos sexuales. En algunos lugares de nuestro país tenemos habilitada la famosa línea púrpura para la denuncia de todas estas situaciones. Eso lo debemos socializar, debe establecerse un paso a paso, debe quedarle claro, porque es también nuestra responsabilidad que nadie debe tramitar, o sea, buscar mediar en esas situaciones de acoso, sino inmediatamente escalarlas a los entes superiores y a los mecanismos que tenemos a nivel judicial. Y acá la recomendación es que ojalá en ese paso a paso nuestras organizaciones se asesoren de esos jurídicos o de esos abogados que tenemos en nuestras organizaciones, y finalmente los comités deben proponer acciones preventivas, no solo en el acoso sexual, sino en situaciones de equidad de género, en todos los procesos que se puedan dar, pero no dar trámite a las quejas. Es decir, no recepcionar la queja, citar a las partes, no, debe escalarla de inmediato porque no es su responsabilidad. A mí me han hecho esta pregunta y dice, doctor, ¿y entonces cómo se traduce eso en una acción? Se reúnen con la víctima, le explican sus derechos, le indican que por la gravedad del asunto debe ponerse en conocimiento de la Fiscalía lo que está ocurriendo y escalar a la alta dirección la situación, quien debe responder y sancionarlo al interior de la organización. Eso es fundamental para que no asumamos responsabilidades que como comités técnicos no tenemos y que nos pueden terminar enredando en situaciones alrededor de nuestra organización. Esta es la bibliografía que les traían, les recomendaban, la ley 2365, las cartillas para prevención del acoso laboral y el acoso sexual, que nos hacen muy bien esa diferenciación, la circular 026 del Ministerio del Trabajo y retomar la ley 1010 de 2006 para poder hacer ese comparativo. Entonces, antes de continuar con las preguntas de sondeo, quiero ver esta parte final de interacción, si me han llegado preguntas en el chat. Me dices de pronto, Paola, si ves por ahí preguntas. Muy buena pregunta. Angie Caterine nos dice, ¿escalar hacia dónde o hacia quién? Si la respuesta es la alta dirección, ¿qué debe hacer la alta dirección? La alta dirección debe, primero, si está establecido en el reglamento de trabajo, debe estar establecido como una falta gravísima y debe entrar directamente a sancionar, y también corresponde, lo veíamos, por eso hablábamos de responsabilidades y funciones de la alta dirección, porque debe también conversar con la víctima y con su consentimiento poner en conocimiento de la Fiscalía la situación que está ocurriendo. Y aprovecho la pregunta de Angie, muchas veces me dicen, es que la misma alta dirección es el que hace el acoso sexual. Por eso escapa al control de la organización y debe ir a la Fiscalía y a los entes. También se habla de otros entes como Ministerio de Trabajo y demás, pero como delito la investigación la debe hacer Fiscalía, y ya pues en sector público también se puede notificar a la Procuraduría y demás. ¿Cómo evitamos la revictimización de la víctima cuando recibimos la denuncia de acoso sexual laboral? Muy bien, Holman Núñez, muy buena pregunta.
Lo primero es que hay que alejar a la víctima de la situación de acoso, es decir, en el contexto en el que se pueda encontrar con su presunto agresor. Entonces se debe solicitar apoyo, intervención psicológica por parte de la ARL y se debe activar la ruta municipal en el lugar donde están de atención a las víctimas de violencias basadas en género, porque vimos que esta es una de las formas de violencia. Lo primero es eso, dar las garantías para que la persona pueda aislarse, alejarse de ese foco que está generando la incomodidad. Con mucha frecuencia vemos que los jefes les dicen, cuando salga vaya y ponga la denuncia. Ojo con eso, como que cuando salga, si está ocurriendo en este momento el acoso y yo estoy permitiendo que se perpetúe. Entonces, mucha precaución, ese es uno de los tips. Buenas tardes, si una pregunta, si la víctima no quiere que se haga la denuncia, ¿hay qué procedimiento se hace? Muchas gracias. Lo primero siempre es la persuasión. Indicarle a partir de este contexto normativo la importancia de hacer la denuncia, la importancia de esa situación de presunto acoso sexual, las implicaciones que puede tener y además la protección que adquiere alrededor de la denuncia. Siempre el primer paso va a ser la persuasión, pero si no, ahí entran a jugar una serie de variables en las que la alta dirección se tiene que enterar y tiene que tomar acciones frente al aislamiento de nuevo de la persona de ese punto de agresión, frente a la protección, y ahí viene, por ejemplo, la reubicación laboral, diferentes medidas, pero la denuncia debe venir de la víctima, con excepción de una situación puntual que conocemos los psicólogos y es cuando está en riesgo la vida de la persona, ahí se puede romper ese secreto. Noralba nos dice, ante una conducta de acoso sexual sin mita incapacidad laboral, muy buena pregunta. Esta es una pregunta muy médica porque somos los médicos quienes emitimos incapacidad laboral y la respuesta es depende. Depende, la situación de acoso laboral de acoso sexual puede dar lugar a una incapacidad, sobre todo, por ejemplo, si hubo un intento de acceso carnal, etcétera, puede dar lugar a una incapacidad y si no, a unas recomendaciones médicas. Los médicos estamos en la obligación, y ojo que esto es muy importante, independiente del tiempo de ocurrencia de una situación de acoso sexual, es una urgencia médica. Entonces, sí puede dar lugar a una incapacidad laboral. No veo más preguntas en el chat. No sé, Paola, si hay algunas otras preguntas que trasladarme. Si no, vamos a hacer. Sí tenemos más preguntas, doctor, pero pues por temas de tiempo no le podremos dar respuesta. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta, ¿el acoso sexual en el ámbito laboral se considera A, una situación de convivencia a mediar, B, un malentendido a aclarar, C, un delito a sancionar? Daremos 15 segundos para que conozcamos los resultados de esta primera pregunta. Estos son los resultados. A, una situación de convivencia a mediar, 2%. B, un malentendido a aclarar, 1%. C, un delito a sancionar, 97%. Doctor, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Me hubiera gustado que llegáramos al 100%, porque ese es un aspecto a tener en cuenta, pero tuvimos mejoría. Pasamos de 94 a 97%. Lo que nos tiene que quedar claro a todos es que el acoso sexual es un delito y frente al delito no hay nada que aclarar, no hay nada que mediar, no hay nada que conciliar. Debe pasar a investigación y sanción. Listo, perfecto, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué debe hacer el Comité de Convivencia Laboral frente a una queja de acoso sexual? A, tramitar la queja de acoso laboral y llegar a acuerdos. B, escalarla y apoyar a la víctima en la denuncia. C, citar a las partes y buscar la conciliación. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, tramitar la queja de acoso laboral y llegar a acuerdos, 5%. B, escalarla y apoyar a la víctima en la denuncia, 92%. C, citar a las partes y buscar la conciliación, 3%. Doctor, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue?
Esta sí tiene marcada mejoría, pasamos de un 66% a un más de 90%. Debe quedar claro que no debemos tramitarla como comité, debemos escalarla a la alta dirección, debe incluso salir de la organización porque va a un proceso de investigación a nivel de los entes de control, fiscalía, procuraduría y demás. Entonces, no debemos tramitarla y llegar a acuerdos, no hay acuerdos a los cuales llegar, no debemos citar a las partes, esto es revictimización, sino que debemos apoyar y orientar a la víctima, que en muchas ocasiones no sabe qué hacer y requiere ese soporte psicológico, para además esa protección legal que se activa. Listo, perfecto, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es la función principal del Comité de Convivencia frente al acoso sexual laboral? A, preventiva, instaurar protocolos para evitar su ocurrencia. B, correctiva, investigar su ocurrencia y emitir sanciones. C, sancionatoria y juzgar al investigado. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, preventiva, instaurar protocolos para evitar su ocurrencia, 84%. B, correctiva, investigar su ocurrencia y emitir sanciones, 11%. C, sancionatoria y juzgar al investigado, 5%. Doctor, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? También mejoramos y aumentamos ese 74% que teníamos, pero el mensaje es claro. Es preventiva. Fundamentalmente debemos prevenir la ocurrencia de las situaciones de acoso desde la gestión de los comités técnicos. No somos la instancia para corregir, no somos la instancia para mediar, y mucho menos como comité somos la instancia para sancionar. Somos la instancia para buscar prevenir, pero si se materializa el riesgo en un acoso sexual, debe salir a un proceso de investigación que no es el alcance de los comités de convivencia laboral. Listo, perfecto, doctor Parra. Muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Muchas gracias a ti, Paola, por el acompañamiento. Qué bueno, y tuvimos una muy buena convocatoria, llegando a casi 500 asistentes. Espero que se sigan conectando a esta comunidad nacional del conocimiento y que se lleven esos mensajes claros y por lo menos esos sustentos donde consultar, esa bibliografía donde buscar, porque esta situación pues es una situación que sí o sí debemos abordar y erradicar de nuestras organizaciones. Claro que sí, doctor, muchas gracias. En esta oportunidad queremos hacerle una invitación a los habitantes del departamento de Antioquia a que participen de nuestro tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial, Marco Estratégico de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2025. Estaremos en la ciudad de Medellín el día jueves 10 de abril en el Hotel San Fernando Plaza, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esto es una acción educativa que no tiene costo y es certificada para afiliados. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que está en el chat, pueden realizar la inscripción y participar. Y continuamos con nuestra acción educativa de Familias Seguras. Esta invitación es para todos los habitantes del departamento del Chocó para que participen de una actividad en la cual pueden asistir con su núcleo familiar. Estaremos ubicados en el Centro Recreacional y Vacacional Confa Chocó el sábado 12 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Les recuerdo, escaneando el código QR o copiando el enlace que aparece en el chat, pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costo y son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan realizar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa.
Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.